En el resto del mundo, la educación en casa simplemente es una opción educativa más. Entonces, las familias lo deciden según les apetezca, según este momento es lo mejor para nosotros. Una decisión más ligera. Pero es verdad que en España es algo que no está normalizado. Entonces, claro, cuando la gente llega a esa decisión suele ser como porque ha habido algún tipo de conflicto previo, ¿no? ¿Es ilegal el homeschooling en España o solamente no está regulado? Te dicen que sí tendrá que repetir curso, que te van a quitar la tutela de tus hijos, que irás a la cárcel. O sea, cosas que, claro, que asustan, ¿no? Y Sí, o estos que motivos son los principales por los que hay gente que ni siquiera se lo plantea. Pero en realidad, ¿qué es lo que en puede realidad pasar? no. Nadie va a la cárcel por esto. Una retirada de tutela no es nunca por solamente desescolarizar a los niños, sacar a los niños del colegio, no llevarles al colegio. Y con respecto a otro miedo muy grande que tienen siempre las familias y las familias de las familias, ¿no? Es el no va a poder tener un título. Tampoco es verdad, porque hay muchas maneras de reincorporarse al sistema educativo, hay maneras de sacarse títulos después y se le puede incorporar en cualquier momento antes de los 16 años al sistema educativo y se le mete en el curso que le corresponde por edad. Tú con 15 años metes a un niño que nunca ha estado en el colegio y tienen que meterlo, bueno, pues depende del año, en tercero o en cuarto de la ESO, ¿no? Y si termina y aprueba, aprobó y tiene la ESO. Que sacar al niño o a los niños de la escuela, ¿qué es lo que puede suceder? O sea, un expediente que lo abre el propio colegio, servicios sociales hace algo, o sea, no sé, ¿qué puede esperar la gente, ¿no? Porque hay un miedo muy grande por desconocimiento de lo que puede pasar. Y al haber el desconocimiento es como hay un monstruo que es, ay, 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 no me atrevo. Dices, bueno, a Claro. ver, ¿qué puede Pues pasar? se tiene que asegurar de que todas las personas y especialmente los niños estén bien y no Mm. estén en peligro. Entonces, por eso aparecen servicios sociales. ¿Qué es lo más importante ahí? Que quede claro que tus hijos están bien, no dedicarte a pelearte con nadie. Las almas despiertas. Para sortear la censura, suscríbete por email en lasalmasdespiertas.com y te enviaré los enlaces a todas las plataformas cada vez que publique un nuevo episodio, incluso los que no puedo publicar en ciertos sitios porque me los eliminarían. Como este podcast no me da beneficios económicos, quiero decirte dos cosas. La primera es que puedes hacer aportaciones en lasalmasdespiertas.com y en el enlace que hay debajo de todos los episodios. Y la segunda es que gracias a mi negocio puedo dedicar tiempo extra a hacer este podcast gratuito para todo el mundo. Mi especialidad es el marketing para profesionales del desarrollo personal y de la salud, coaches, psicólogos, terapeutas, nutricionistas. Y tengo un curso que se llama Más y Mejores Clientes al que puedes apuntarte gratis en escuelaemprenderconexito.com. Por último, quiero pedirte que te suscribas al canal donde me estás escuchando ahora y que lo compartas. Así me ayudas a llegar a más gente. Soy Sandra Linares. Te dejo con la entrevista. Hola Violeta, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar del homeschooling, que es un tema que me preguntan mucho, de verdad, porque bueno, como yo lo hice hace unos años, ¿no? Lo estuve haciendo durante 2 años con mi hijo, pues mucha gente me pregunta a mí, ¿no? Y claro, yo no soy experta en el tema, yo puedo hablar de mi experiencia, pero eso no quiere decir que siempre sea así, que sea igual en todas las partes de España, que todos los casos sean igual. Y entonces, bueno, por eso te he querido traer a ti para que resuelvas todas las dudas que tienen las personas cuando quieren empezar a hacer homeschooling, desde la parte legal a la parte práctica del día a día, ¿no? De, oye, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y sobre todo porque eso, de la parte legal, ¿no? De qué hacemos, cómo lo hacemos, se puede hacer, te pueden quitar a los hijos, yo qué sé, todas esos miedos que hay, pero sin embargo hay muchísimas familias en España que lo están haciendo, o sea que se debe de poder hacer. Bueno, primero que nada, por favor, preséntate. Bueno, pues mi nombre es Violeta, Violeta Cuesta. Tengo 5 hijos, educo a mis hijos en casa y soy abogada, asesoro legalmente a las familias que quieren educar en casa en España. Ujú, muy ¿Vale? bien. Oye, Violeta, ¿te puedes acercar un poco más el micro? No sé si Sí, puedes, así, mejor. para que se te escuche un poco más fuerte, sí. Eh, a ver, pues eso, que eres abogada y asesoras a las familias en este tema precisamente, ¿no? Desde hace ya bastantes años. Bueno, entonces, para empezar,
Según tu experiencia, según los casos que ves en España, porque vamos a hablar en España, porque es un caso especial. O sea, esto yo Sí. entiendo que igual habrá familias que lo ven desde fuera de España y tal vez no aplique, porque en sus países hay otra legislación, otra normativa, entonces no aplique, ¿no? Pero en España, lo primero, ¿qué es lo que ves en cuanto a los motivos de desescolarización o de ya no llevar a los niños a la escuela, ¿no? O sea, ¿por qué hay familias que deciden no llevar a los niños a la escuela o sacarlos de la escuela? A ver, en el resto del mundo, la educación en casa simplemente es una opción educativa más. Entonces, las familias lo deciden según les apetezca, según este momento es lo mejor para nosotros y como una cosa más, una decisión más ligera, igual que si decides tener a tu hijo en un colegio Montessori durante un par de años y luego sacarlo o lo que sea, sin más. Pero es verdad que en España es algo que no está normalizado, entonces, claro, cuando la gente llega a esa decisión suele ser como porque ha habido algún tipo de conflicto previo, ¿no? Entonces, a veces ese conflicto es un conflicto que han tenido los propios padres con el sistema educativo y entonces dicen que no quieren llevar a sus hijos ahí. O a veces es porque ha habido una mala experiencia con el niño en el colegio, pues puede ser de bullying o de mala relación con los compañeros o con los profesores, o que luego el niño no se adapta al funcionamiento de la clase porque tiene necesidades especiales o porque tiene una manera particular de aprender o porque tiene unos intereses muy fuertes en unos temas que el horario y el sistema educativo no le permite potenciar, ¿no? Entonces, al final cada uno puede estar por mil razones diferentes, pero bueno, al final es lo único que es común es que no van al colegio. También puede ser a veces familias que a lo mejor están viajando y no pueden estar anclados en un lugar físico para ir al colegio todos los días. Entonces, pues hacen educación en casa o educación en el camino y ya está. Ujú. Porque, a ver, acláranos, ¿es ilegal el homeschooling en España o solamente no está regulado? Es un poco de las dos. A ver, la escolarización es obligatoria en centro homologado entre los 6 y los 16 años. Entonces, cualquier cosa que no sea una escuela homologada en ese rango de edad no es legal porque estamos dejando de hacer una cosa que es obligatoria. Y también no está regulado, no está bien regulado, no hay ningún sitio en el que aparezca la educación en casa. Entonces, la realidad al final que se encuentran las familias es que no hay información, no saben cómo actuar, los procesos en los que nos vemos envueltos cuando se sabe que estamos educando en casa o que no estamos llevando a los niños al colegio son muy confusos. Entonces, es un poco de las dos. Por un lado, es obligatorio escolarizar y no lo estamos haciendo de la manera que lo exige la ley. Y por otro lado, en realidad, lo importante es educar y estamos educando, no saben muy bien qué hacer con nosotros. Entonces, no está regulado, es un poco de las dos. Ahí nos Ujú. movemos. Claro, claro. O sea, como no hay algo específico que lo diga, pues es ahí, Claro. ahí hay un espacio para moverse, ¿no? Mm. Didi, ¿querías Sí, decir que algo? eso, que no hay nada específico y tampoco saben muy bien qué hacer con nosotros cuando descubren que estamos educando en casa de una manera responsable. Entonces, Claro, claro. ahí en esa nube nos movemos. Ujú. Y hace un momento decías que hay otros países donde es una simple decisión educativa y ya está, como una más, ¿no? ¿Por qué hay otros países de Europa donde está permitido, donde está regulado el homeschooling y sin embargo en España no? Y además está mal visto, que en otros Mm. sitios es, no, lo hacéis esto, vale. En Inglaterra, por ejemplo, en Irlanda, en Francia o en Portugal, o sea, sí, es, vale, muy bien. Y en España incluso está mal visto como si estuvieras haciendo algo malo a tus hijos. Sí, y algo, porque es algo como muy raro. Entonces parece que, igual que he dicho antes, que la realidad es que para tomar esta decisión suele haber algún tipo de conflicto. A ese conflicto es al que respondes, como qué problema tienes tú con el colegio. Lo que pasa es que al final la razón por la que en España no está regulado, no está permitido, y en el resto de países de nuestro entorno sí lo está, es un tema cultural y un tema histórico. La educación en casa es anterior a la escolarización obligatoria y a la escolarización universal.
surge como una necesidad de la escolarización universal, surge como una necesidad del sistema económico, de la revolución industrial, de cuando hay que mandar a todo el mundo a las fábricas, hay que hacer algo con esos niños, a los que no mandamos a las fábricas. Entonces surge también la escuela como un sitio en el que también ir preparando a los futuros mano de obra de esas fábricas, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre ha habido educación en casa, es anterior, entonces siempre ha habido educación en casa, pero en España hay un corte con el franquismo en el que hay muchísimos años, 40 años, en los que la gente no podía decidir si hacía o no hacía, la gente no podía decidir si enseñaba o no enseñaba y la gente no podía decidir qué hacía con sus hijos en ningún sentido. Entonces, cuando después de la dictadura empieza la transición y hay que decidir cómo vamos a configurar este país nuestro, claro, se habla de libertad educativa y como venimos de donde venimos, pues bueno, con poder decidir si enseñas a tus hijos una religión u otra y poder decidir si en tu casa enseñas lo que tú quieras a tus hijos, te puedes dar con un canto en los dientes. Pero nadie se plantea más allá, ni a nivel legal al hacer la Constitución y las primeras leyes de educación, ni a nivel cultural, porque nadie se le ocurre, ¿no? De una manera normal. Por eso es un poco una teoría mía, pero que yo creo que tiene su sentido, que es esta parte histórica porque de hecho en Alemania también hubo una ruptura importante de, bueno, vamos a ver cómo configuramos este país de nuevo y tampoco hay educación en casa. Bueno, pues Ujú. fueron cosas que se perdieron cuando nos dieron una libertad educativa con la que nos podíamos dar con un canto en los dientes. En otros países no, porque claro, quitarle a las familias lo que ya estaban haciendo es algo que es mucho más difícil. Unas familias que siempre habían educado en casa, de repente decir a partir de mañana tú no puedes educar en casa, eso es algo, hay que hacerlo con una dictadura, ¿no? Hay que hacerlo Mm. con una cosa importante, no dentro de la democracia. Entonces, esa es la razón fundamental, yo creo. Ujú. Bueno, ya ha quedado en la sociedad, ¿no? En nuestro entorno, una serie de miedos que salen, que le salen a las familias y que el entorno les tira, ¿no? Cuando dicen, oye, que queremos hacer esto, ¿no? Queremos hacer educación en casa, ¿no? Te dicen que si tendrá que repetir curso, que te van a quitar la tutela de tus hijos, que irás a la cárcel. O sea, cosas que, claro, que asustan, ¿no? Y Sí, esos, o estos que motivos son los principales por los que hay gente que ni siquiera se lo plantea o que lo dice y enseguida alguien de su familia dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te van a quitar a los hijos. Ay, vale, vale, vale. Pero en realidad, ¿qué es lo que en puede realidad pasar? no. Nadie va a la cárcel por esto. Una retirada de tutela no es nunca por solamente desescolarizar a los niños, sacar a los niños del colegio, no llevarles al colegio. Es verdad que la falta de escolarización es un indicativo de desprotección. Una familia que es negligente probablemente no lleve a sus hijos al colegio, ¿vale? Pero eso no es lo mismo que una familia que está educando de manera responsable a sus hijos en casa, nunca va a haber una retirada de tutela, ¿vale? Ujú. Sobre los miedos del aprendizaje. Pues es simplemente porque no se conoce lo que se hace. Cada uno va a organizarse como quiera, cada familia, y al final los problemas que pueda surgir, porque habrá momentos en los que un niño que está escolarizado en casa pueda tener un poco de descompensación con respecto a niños que están en el colegio, pues porque no ha tenido tanto interés por leer y entonces en vez de leer con 6 años lee con 8, o porque sabe más matemáticas que los niños de su edad porque le han gustado. Entonces, pero eso al final se va equilibrando. Y con respecto a otro miedo muy grande que tienen siempre las familias y las familias de las familias, ¿no? Es el no va a poder tener un título, no va a ser nada en la vida. Bueno, tampoco es verdad porque hay muchas maneras de reincorporarse al sistema educativo, hay maneras de sacarse títulos después y simplemente hay que tomar responsabilidad en el momento en el que se quiera y sacarse esos títulos y ya está. Y no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, ningún problema. Y hay varias vías en las que un niño que ha estudiado en casa puede acabar con un título igual que cualquiera. Vale, vale, porque, a ver, una de las cosas es eso, ¿no? El cómo pasan de curso
¿no? Cómo se examinan o cómo pasan de curso o cómo... o el título de la ESO, ¿no? Que es como el final de la etapa obligatoria. ¿Cómo se pueden sacar eso si no están yendo? ¿Qué es lo que se suele hacer? O sea, ¿cómo puedes explicar un poco cómo funciona? Déjame aclarar que, como he dicho al principio, yo hice homeschooling y todo lo que te pregunto ya lo sé, ¿vale? Porque a veces hay gente que me dice, qué tonta eres, ¿por qué haces estas preguntas? ¿No? Yo lo que quiero es que lo explique una persona que Claro. es experta en esto, ¿vale? Entonces, Sí, porque son eso. dudas que tiene la gente muchas Son veces. las dudas que Nadie, suelen tener las familias que quieren claro, hacer incluso homeschooling. familias que a lo mejor nunca se lo han planteado porque solamente planteárselo ya surgen estas dudas, entonces está bien resolverlas. Mm, Eh, no hay que hacer ningún examen, bueno, como no está regulado, no hay que hacer ningún examen, porque nadie sabe que estamos educando a nuestros hijos en casa, nadie sabe que realmente nuestros hijos no están en el colegio, que ojalá estuviese regulado y hubiese una manera de ir probando que nuestros hijos están aprendiendo. Habría muchas familias que educan en casa que estarían encantadas de poder hacer ese seguimiento, pero no lo hay. Al final, la manera de probar que tus hijos están aprendiendo es cuando tú les incorporas al sistema educativo, se adaptan o no se adaptan, y o siguen avanzando o les hacen repetir, que tampoco pasa nada, porque muchos niños que van al colegio repiten, tampoco pasaría nada, pero es eso, dependerá de lo que tú le hayas enseñado a tu hijo, tú le metas al niño en el colegio y el niño ya avanzará desde ahí. Y se le puede incorporar en cualquier momento antes de los 16 años al sistema educativo y se le mete en el curso que le corresponde por edad. Tú con 15 años metes a un niño que nunca ha estado en el colegio y tienen que meterlo, bueno, pues depende del año, en tercero o en cuarto de la ESO, ¿no? Si es el curso que le corresponde cuarto de la ESO, le meterían en cuarto de la ESO. Y si termina y aprueba, aprobó y tiene la ESO. ujú, Y luego también se puede sacar por libre con 18 años el título de la ESO, simplemente con un examen. ujú. Entonces, Ahí hay una cosa, ¿eh? Por eso has dicho lo de entrar en cuarto de la ESO, porque hay eso, ¿no? Que si se claro, hace por libre, se tienen que esperar a los 18 años. O claro. sea, si quisieran luego empezar a hacer, por ejemplo, un ciclo formativo o lo que sea, no podrían porque no tendrían el título de la ESO, ¿no? Bueno, se puede hacer ciclo formativo de grado medio, se puede hacer con un examen antes, con 17 años. Entonces, bueno, hay como Mm, muchas vías, ¿vale? Pero mm, también eso es un problema que lo vemos como un problema porque tenemos la mente muy escolarizada. Realmente, ¿qué diferencia hay entre empezar la universidad con 18 años y empezarla con 20? Ninguna. Cuando tienes 35 años, ¿qué más habría dado haber empezado con 18 que con 20? Ninguna, porque además no estamos hablando de niños que llegan con 20 años a la universidad porque han estado fumando porros en el parque. Estamos hablando de niños que llegan con 18 años en la universidad porque han aprendido a programar o porque han aprendido a primeros auxilios o porque han aprendido a otra cosa, porque han estado haciendo otras cosas o diseño gráfico. Son niños que han estado aprendiendo otras cosas y llegan con 20 años en vez de con 18, pero llegan con otro bagaje, con otra experiencia y con otra manera diferente que también es útil. ujú, Entonces, claro, esa cosa de que surja como un problema tan grande, ese gap, ¿no? Ese perjuicio de tener que retrasarse 2 años a entrar en la universidad, por ejemplo, o a tener tu bachillerato o tu ESO, es una visión muy escolarizada. Si al final das un paso para atrás, no pasa nada. mm, Pues se ujú, obtiene con 18 en vez de con 16 y ya está. Y se sigue la vida, ujú, ¿no? ujú. Bueno, hace un momento has dicho una cosa que creo que hay que matizar. Has dicho, nadie sabe que estamos haciendo educación en casa. Bueno, eso es si los niños nunca han ido a la escuela porque no están registrados en el sistema. Pero hay familias que, como decías, por problemas en la escuela, de bullying, de yo qué sé, de que no se adapta a la metodología o yo qué sé, lo que sea, les sacan de la escuela y entonces sí que se sabe que esos niños no están yendo a la escuela porque no se les puede dar de baja. ¿Puedes explicar esto? ¿Cómo funciona? Sí, cuando un niño nunca ha estado en el sistema educativo, ese niño simplemente no saben, como que no saben que existe, no está registrado y no saben que existe, ¿no? No Aunque está le digan registrado en el registro civil, pero no está registrado en el sí, sistema aunque por eso educativo. digo que aunque no esté, que aunque esté registrado en todo lo demás, es como que el sistema educativo no sabe que existe, ¿no? Entonces tu hijo cumple 6, 7 años y nadie se entera de que ese niño no está yendo al colegio. Pero cuando tú sacas a un niño del colegio, ya en edad de escolarización obligatoria, hay que justificar qué pasa con ese niño, dónde va. Entonces hay muchas familias que consiguen sacar al niño del colegio y que eso no suponga una apertura de expediente, pero hay que entender que muchas veces va a suponer una apertura de expediente por absentismo en el que se va a ver por qué has sacado a tus hijos del colegio o a tu hijo del colegio. Ujú.
Entonces sí, hay veces que se saca, pero eso te lo comentaba por lo de cómo hacemos exámenes, cómo superamos, es igual, porque si tú has conseguido sacar a tu hijo del colegio, no hay nadie haciéndote un seguimiento o asegurándote de que tú has superado este examen. Eso no hay, no existe, porque Ujú, nadie lo hace, porque no hay, no está regulada la educación en casa, no hay, nadie nos dice qué hacer ni qué no hacer, ujú, para bien ujú, y para mal también. ujú. Y luego entonces cuando sí que claro, hay que sacar al niño o a los niños de la escuela, ¿qué es lo que puede suceder? O sea, un expediente que lo abre el propio colegio, servicios sociales hace algo, o sea, no sé, ¿qué puede esperar la gente, ¿no? Porque hay un miedo muy grande por desconocimiento de lo que puede pasar. Y al haber el desconocimiento es como hay un monstruo que es, ay, 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 no me atrevo. Dices, bueno, a Claro. ver, ¿qué puede Pues pasar? A ver, hay que entender que como en teoría todos los niños van al colegio, el sistema educativo, la clase, el ir a clase, el profesor, el maestro, maestra, es el sistema que tiene el Estado para asegurarse de que todos los niños están bien. Todos los días los niños van al colegio y en el colegio el profesor les ve si un profesor viese que ese niño se le está tratando mal, llega sin zapatos, llega sin haber comido, llega diciendo que le pegan mucho en casa, ese profesor avisaría a servicios sociales. Entonces, cuando se descubre que hay un niño que no está yendo al colegio, mm, normalmente, bastante pronto aparecen servicios sociales, pero hay que entender que simplemente lo que necesitan es asegurarse de que ese niño está bien, asegurarse de que ese control que no se está llevando desde el colegio se cumpla, ¿no? Porque también lo que he dicho antes, hay veces que hay familias que no llevan a sus hijos al colegio porque son negligentes, porque no tienen a los niños atendidos. Entonces, servicios sociales se tiene que asegurar primero de que los niños están bien, porque vivimos en un país que en teoría se tiene que asegurar de que todas las personas y especialmente los niños estén bien y no estén Mm, en peligro. Entonces, por eso aparecen servicios sociales. ¿Qué es lo más importante ahí? Que quede claro que tus hijos están bien. No dedicarte a pelearte con nadie, sino a dejar claro que tus hijos están bien y que estás atendiendo sus necesidades educativas, que es una decisión tomada con responsabilidad y entender por qué aparecen servicios sociales, no verlo como una agresión a nosotros, no verlo como una persecución a nosotros, ni nada de eso, simplemente están haciendo su trabajo, que es asegurarse de que los niños están bien. Y como no se está haciendo por parte del colegio, porque no hay colegio, tiene que aparecer servicios sociales y ver que eso está bien. ujú. ¿Puede haber casos en que en lugar de servicios sociales se presente la policía en tu casa, por ejemplo, así de la nada? Sí, a veces puede pasar que aparezca la policía, pero normalmente cuando viene la policía, aunque da mucho miedo, es para darte una notificación, ¿vale? La policía a veces tiene una de sus funciones es notificar cosas importantes. Igual que podría llamar la policía para decirte que te toca ser presidente de la mesa electoral y del que te lo dices muchas veces es un policía, pues a veces viene un policía para darte una notificación. Entonces sí, puede pasar que venga un policía. O que si la razón por la que se te abre ese expediente es porque un vecino dice, ahí hay un niño que está encerrado en casa, pues tú no sabes lo que ha dicho tu vecino. Si tu vecino dice, ahí hay un niño que está encerrado en casa, pues a lo mejor viene la policía a saber qué está pasando en esta casa. Claro. Pero en plan película, en plan, déjeme entrar, quiero ver qué hay No, aquí y tal. no, Se no, no. supone que no pueden entrar sin una orden judicial, dicen en las películas, ¿no? O Bueno, no, o si suponen que hay un niño que está en peligro, entran. si hay un delito que se está cometiendo de manera flagrante en ese momento, sí pueden entrar, no hace falta esperar. Pues si tú imagínate, o sea, siempre aquí es como que estamos desde el punto de vista de nosotros no hacemos nada y no tienen Ya. por qué meterse en mi casa, pero vamos a imagínate que tú te enteras de que tu vecino tiene a su hijo algo horrible, ¿vale? Mm, ¿No crees que la policía debería entrar ahí con Sí, todo y no pararse a ver si le dejan entrar o no? Sí, sí, ¿no? claro. Pues igual, si tu vecino dice que te pasa algo horrible, primero la policía llamará y dirá qué pasa. Y si ve algo sospechoso, igual quieren entrar o quieren asegurarse de que el niño está bien y que el niño se asome a la puerta para ver que está bien. Y ya Ujú, después de ahí, a ver, no hay que verlo como, no, sin una orden no puedes entrar, porque es que además, como el proceso es muy confuso, es muy importante dar los pasos adecuados. Si nosotros empezamos a enfrentándonos desde el principio, insultando al de policía por decirnos que quiere ver a nuestros hijos, ya todo el proceso va a ir mal, va a ir todo mal, ¿vale? claro. Entonces es muy importante intentar colaborar
y entender eso, que la policía ha llamado por algo será, que alguien habrá dicho algo, pues tendrás que asegurarte de que tu hijo está bien. ¿Tienes algo que ocultar? ¿Qué tienes que ocultar? Tienes que ocultar Claro. que no has fregado los platos de ayer, no pasa nada. Tienes que ocultar que no has fregado los platos en una semana y que hay ratas en el salón, pues es que es normal que entre la policía. Claro, pero al final Claro. hay que tener en cuenta eso. Yo cuando la gente se pone así de, no, pero tienen derecho a echar un paso para atrás. Echa un paso para atrás y imagínate qué ha podido decir ese vecino. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Bueno, si tú crees que hay un niño que está en peligro, ¿tú no crees que la policía tendría que entrar? Pues a lo mejor no, ellos no saben lo que pasa. Pero bueno, que normalmente no tienen por qué entrar y normalmente no entran. Eso no pasa así. Y no hay que tenerle miedo a eso, porque eso no ocurre así. Incluso si la policía quiere entrar, mientras no tengas ratas en el salón y droga en las mesas, de verdad que no hay ningún problema. La policía no se va a poner a mirar si tu cuadro de Montessori está actualizado o no para juzgarte. Van a ver si tienes droga en la mesa y latas de cerveza en las esquinas. Y si eso no está, la policía se va a ir a su casa, no tiene cosas mejores que hacer. Sí. Pero es como un miedo así, como muy peliculero, pero que no se corresponde con la realidad. Bueno, pero es lo que te digo, es el miedo, sí, es peliculero y es el miedo a lo desconocido, a no saber qué puede pasar, en qué plan pueden venir y sobre todo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Que ya lo has explicado un poco, ¿no? Que, o sea, el no cometer ese error de ponerte a la defensiva, insultarles, lo que sea, porque es que parece que tengas algo que esconder, ¿no? Claro. Y en realidad A tú ver, solo lo que quieres es educar a tus hijos en casa, ¿no? Entonces, si sí, ya te lo tomas como una superagresión y no como que, oye, están haciendo su trabajo, tanto servicios sociales claro, como la policía, ¿no? claro. Bueno, pues di, oye, Sí. no, no, sí, aquí no pasa nada, ya Y a está, ver, estamos. que puede que la policía llame a la puerta y que tus hijos no estén porque estén en casa de unos amigos o en casa de sus abuelos. Claro. No tiene que ser, puedes decir eso. No están los niños ahora, o no está el niño, o se han ido a dar un paseo, o lo que sea. Pero esa cosa beligerante de no, tienes derecho a entrar, bueno, te van a decir que sí tienen derecho a entrar si piensan que se está cometiendo un delito en ese momento. Ujú, Y si alguien está en peligro, porque esa es la ujú. verdad, al Pero final. bueno, que lo que dices, que no es lo normal, que No ni es mete la para nada policía lo en tu normal. casa Da ni mucho servicios miedo sociales. que, pero si llama a la policía, pues, o sea, todas las veces es normalmente para darte una notificación. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta, dar las gracias y adiós, ya está. Y recoger la notificación que será que tienes que ir a no sé dónde en otro momento. Sí, 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 ¿Vale? sí. O sea, que lo Eso normal en ni siquiera es general. que... Sí, claro, en general, pero que quiero decirte que no Claro, se tema la gente, ostras, pues seguro que le saco de la escuela y al cabo de 2 semanas o de una se me presenta la policía en casa y ya estoy temiendo esa situación que haré. Bueno, no es no, normal que pase esto. eso no pasa así. Eso no pasa así. Pero claro, es posible que haya alguien que sea negligente con sus hijos y que sea negligente con sus hijos. Si esté escuchando esto, no sé lo que puede pasar si la policía llama a tu puerta, ¿entiendes? No, ahí yo he tenido Claro. asesorías con gente que le he dicho, no te puedes permitir el lujo de sacar a tus hijos del colegio porque como lleguen a tu casa, hay un problema. Mm. Y hay que decirlo. Sí, Entonces, al sí, final sí. esto como que hay que tenerse muy cuidadoso, ¿no? Porque no sabemos. Que lo habitual es eso, que te llamen, que te den una Sí, notificación, eso es lo que tengas normal, una no hay. entrevista incluso fuera de tu casa, o sea, que no es Claro, lo normal algo... es servicios sociales que te llamen para verles, y a lo mejor quieren ir a ver la casa, pero te dicen cuándo van. Eso es lo normal. No es que aparezca nadie en tu casa a mirarte tu cajón de los calcetines. Eso no es así. Vale. Vale. Bueno, entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese proceso de desescolarización, ¿no? Que una duda que me pregunta mucha gente, que, claro, tú ya has dicho, no está regulado, ¿no? Pero me preguntan, ¿hay que apuntarse en algún sitio? He pedido permiso al director de la escuela y me ha dicho que no se puede hacer. ¿Hay que darles de baja? O sea, estas cosas me dicen y digo, pero si no está regulado, a ver, explícalo, Claro. por favor. No está regulado, no hay que pedir permiso a nadie, no hay que apuntarse en ningún sitio, no hay que decirle a nadie que lo estás haciendo. La estrategia para sacar a unos niños del colegio dependerá de la situación de la familia, depende de muchas razones, depende de dónde está el colegio, de si es un colegio público o privado, de la relación que ha tenido la familia con el colegio hasta ese momento, depende de muchas cosas y es algo que hay que ver de manera personalizada, ¿no? Pero no hay que apuntarse a ningún sitio, no hay que avisar a nadie, no hay que decirlo en el colegio, eso no hay que hacerlo, ¿vale? Porque no está regulado, simplemente vamos a hacer algo ya por nuestra cuenta. Pero no hay que Ujú, pedir permiso porque no nos lo van a dar. claro.
Bueno, que no nos lo van a dar o incluso te dicen que eso no se puede hacer, ¿no? Eso Sí, fue lo sí, que no, pasó. vamos, te van a decir que eso no se puede hacer, claro, no te van a dar permiso diciéndote que eso no se puede hacer. Es como... Sí, sí. Y en cambio en otros países sí, que yo sé, por ejemplo, en Reino Unido sí que les das de baja de la escuela y les apunta. Y tú dices, estamos haciendo homeschooling, vale. Porque si no, en Reino Unido, cuidado, ¿eh? Si no llevas a los niños a la escuela, tienes una multa de 50 libras por progenitor. Cada día que no les llevas y no está justificado. Cuidado, ¿eh? O sea, la vigilancia que llevan allí. Claro. Pero si les das de baja, que aquí no Y lo pasa, haces pero si les bien, das claro, de porque ahí baja hay un proceso para hacerlo bien. sí, sí, claro, que es lo que estaría bien que estuviera en España, que dices, Claro, oye, lo que estuviese digo, bien tal, y me dejan en regulado. paz. Claro, que Claro. estuviese bien regulado. Que igualmente, aunque estuviese regulado, habría familias que lo harían fuera de la ley. Sí, en Reino Unido también hay familias que lo hacen fuera de la ley. Pero habría muchas familias que lo harían dentro de la ley y habría muchas familias que ahora están los niños en el colegio y que en realidad esos niños estarían mejor en casa, que no lo hacen por miedo y que si estuviese bien regulado, con su control y su todo, esas familias podrían tener una opción educativa más adaptada a sus hijos que fuese la educación en casa. Mm, Claro, lo ideal sería que estuviese bien regulado. Mientras no mm, está regulado, pues tenemos esa cosa en la que al final cada uno hace lo que quiere y, bueno, para bien o para mal, ¿no? También, pues no está regulado, pues hacemos lo que queremos y luego el proceso es el que es y ya está. mm, Pero claro, si estuviese regulado sería mucho más fácil para muchas familias que ahora mismo tienen a sus hijos en el colegio y estarían mejor en casa. mm. Sí, sí. Mm. Sí, sí. Luego también, claro, es verdad que hay familias que dicen, bueno, si se tiene que meter el Estado a regular y según cómo hacen las cosas, igual luego ya no podemos hacer ni lo que hacemos ahora. Se ponen a regular de una manera, una persona que encima no sabe, porque muchas veces las regulaciones las hacen personas que no saben del tema, Tema. dice, y luego resulta que no podemos hacer ni lo que estamos haciendo ahora. Y nos dicen que tenemos que estar 4 horas al día o 8 horas al día dentro de casa, no sé cuántos. Y dices, a ver, ahora hacemos lo que queremos y nos organizamos como queremos la Claro. familia, ¿no? Pues claro, si se tienen que meter muy, muy, pues, Sí, pero bueno, que igualmente habría familias que lo preferirían. Habría por la familias. tranquilidad, claro, por la Claro, por la tranquilidad. tranquilidad y porque a lo mejor eso supone que estén los niños inscritos a un colegio y puedes aprovechar los recursos de ese colegio, o que habría, no sé, habría ver cómo se configurase esa legalidad, pero Claro. habría familias que lo preferirían y evidentemente habría familias que lo harían, que seguirían haciéndolo fuera de la ley. Ujú, Entonces, claro, ujú, sí que es verdad que cuando se habla de regulación, hay gente que dice que mejor no se regule porque mientras no está regulado, pues, pues eso, como no está claro, pues ahí nos colamos todos y no pasa nada y tal. Pero si estuviese bien regulado, los que hacen lo que quieran sería algo muchísimo más señalado. Y sería algo que igual ya tendría unas consecuencias más claras, como lo de Reino Unido. En Reino Unido es legal la educación en casa, pero si lo haces mal, te ponen una multa del tirón. No hace falta ir servicios sociales ni nada, da igual, pacatá, multa. sí. Aquí bueno, ¿qué pasa con esta familia? No se sabe qué hacemos, pues eh, ahí con esa confusión nos hemos colado. Si estuviese más regulado igual habría problemas, que ahora no tenemos. Ujú. Y luego a nivel práctico, una duda que surge mucho es, ¿hay que ir guardando todo lo que hacemos con los niños en casa o tenemos que documentarlo? Porque a veces no es que se pasan el día haciendo fichas y escribiendo, sino que, oye, pues hemos hecho una visita a tal sitio o están haciendo una, yo qué sé, una representación teatral y la están preparando. O sea, hay que ir como documentando todo, grabando, haciendo fotos, los Sí, materiales, todo. sería lo ideal, ir haciendo, no hace falta que esté como todo grabado y todo fotografiado, pero un pequeño registro de lo que se está haciendo para que si de repente eso, a ver, resulta que se nos abre un expediente por lo que sea, que tengamos un registro de lo que hemos estado haciendo estos años que hemos educado en casa y que se vea que hemos atendido sus necesidades educativas. Puede ser simplemente una agenda en la que se va escribiendo, un registro tipo digital, y se pueden meter fotos. Vídeos no hace falta porque nadie los va a ver. Quiero decir, no va a haber ahí una persona viendo 700 vídeos de un minuto de tu hijo escribiendo. Pero una foto, pues sí, porque se ve en un segundito. Mm, Entonces, vídeos no hace falta, vídeos para nosotros está muy bien, pero a nivel de pensando en un registro de actividades, en un registro de educativo y tal, fotos y simplemente escribir lo que hemos hecho esta semana o este día o si hemos hecho una excursión o todo. Sí que es muy recomendable porque eso, al final tenemos que demostrar que estamos atendiendo sus necesidades educativas. ujú. Mm. Y luego, no sé si habrá familias que han escuchado lo que es el PEI, ¿no? El
plan educativo individualizado, ¿eso es necesario tenerlo? Porque en las escuelas normalmente el PEI solo lo hacen para niños con necesidades especiales, pero sí que a veces veo que las familias tienen Sí, el claro, al PEI. final, bueno, un PEI o un programa educativo. Decimos PEI porque como se supone que estamos dando a nuestros hijos una educación individualizada, pues es individualizado porque lo he hecho yo para mi hijo, que es un individuo. Eh, sí que es recomendable tener un programa educativo por la misma razón. Bueno, personalmente para que lo vayas siguiendo, según lo que sea flexible, pero que lo vayas siguiendo. Y también para demostrar que, bueno, que me preocupo y que lo estoy haciendo y que lo he planificado y que es una decisión que he tomado de manera responsable y mira, me he preparado antes, ¿no? Ujú. Entonces, sí, también porque las familias que educamos en casa muchas veces justificamos en que a nuestro hijo le viene mejor una educación individualizada. Entonces, sin que sea necesario que venga de tener el niño necesidades especiales, pero bueno, es su PEI individualizado para él, para ella. Ujú. ¿Y lo hace la familia? ¿Se consigue en algún sitio? ¿Cómo se hace un PEI? Se puede pagar a alguien para que te lo haga o lo puede hacer la familia. Se puede hacer también seguir el programa que hay en el ministerio o seguir los libros de texto, porque habrá familias que lo que hacen a lo mejor es comprarse los libros de texto de lengua, matemáticas e inglés y seguirlos y el resto de materias es lo que hacen de una manera más flexible, por ejemplo. Pues eso sería tu programa educativo. Yo sigo estos libros. Ese es mi programa educativo. Entonces, Vale. sí, lo puede hacer cada familia. Eh, entonces, también hay gente que te lo hace, que le pagas y te lo hace un programa educativo, o si apuntas a los niños a una escuela online, suele tener su programa educativo, su Ujú. planteamiento de cómo van a enseñar a esos niños. Vale, vale. A ver, vamos por partes. Porque eso, dices, o sea, hay gente que sigue los libros, ¿no? O sea, la duda ya a nivel práctico es decir, ¿cómo sé lo que le tengo que enseñar a mis hijos, ¿no? Has hablado de esto, del PEI, del plan educativo, eh, que habrá gente que sigue los libros, pero luego hay gente que no sigue los libros del curso que se supone que le toca al niño. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se organiza la gente? Sí, cada uno los organiza como quiere. Hay desde familias que hacen unschooling, que es funcionar como si el colegio no existiese, entonces simplemente, pues según el niño va teniendo interés, se van cubriendo esas necesidades, ya sea de leer, escribir o de matemáticas o de gestionar números, según las situaciones normales de la vida de la familia, pues van apareciendo la necesidad de tener estos conocimientos. Entonces, son niños que igual pues aprenden a leer más tarde o antes, o matemáticas antes o después, pero están como más siguiendo los intereses puntuales del niño en cada momento. Que a lo mejor de repente tu hijo con 8 años se hace experto en cetáceos porque le ha dado por ahí, pero no sabe leer. Bueno, pues ya sabrá leer, ya aprenderá a leer mientras sepa ya irá surgiendo. A lo mejor aprendiendo de cetáceos, pues ya va leyendo sobre los cetáceos y así, ¿no? Entonces hay familias que hacen schooling, que es eso, como seguir los intereses de los niños y a través de ahí ya ir aprendiendo. Y hay familias que se compran los libros de texto y los siguen porque simplemente no quieren tema de bullying en el colegio o tema de que no están de acuerdo con cosas que se enseñan en el colegio, de otros temas. Entonces, cada familia se organiza como quiere, pero yo creo que la mayoría de las familias hacen una cosa intermedia. Pues eso, a lo mejor lengua y matemáticas ir avanzando, pero el resto, pues según lo que surge y lo que apetece y lo que se quiere. Creo que eso Claro, es lo que... porque lengua y matemáticas es como lo más troncal, ¿no? O lo que se va construyendo una cosa detrás de la otra, ¿no? Entonces, Claro. matemáticas, lengua castellana y no, Inglés. inglés, ¿sí? Es lo que tiene unos conocimientos que se van colocando unos encima de otros. Conocimiento del medio, no. Tú te sientas a estudiar los ríos y da igual. Y te sientas a estudiar los ríos y te sientas a estudiar el reino animal y te sientas a estudiar el reino animal. No hace falta ir construyendo una cosa encima de la otra. Pero lengua, matemáticas e inglés son asignaturas que sí que se va poniendo una cosita encima de la otra. Entonces son asignaturas en las que o a lo mejor familias que se plantean que ahora hacen educación en casa, pero que en un futuro meterán a los niños en el colegio, pues se preocupan más de que eso vayan avanzando para que cuando se metan en el colegio no lo pasen mal. Mm, Eh, pero hay otras que no, que simplemente pues siguen los intereses de los niños en todo momento y hasta todas sus consecuencias. ujú.
Ujú. Entonces nadie nos Claro. dice lo que tenemos que hacer ni lo que no tenemos que hacer. Hay quien sigue programas, hay quien no, hay quien hace más, hay quien hace menos y cada uno hace lo que quiere. Ujú, ujú. Claro, cuando dices esto, pues claro, seguro que hay gente que nos escucha y dice, ah, pero yo no sé inglés, ¿no? O cómo voy a enseñarle a mi hijo cualquier cosa, matemáticas, si yo no soy maestro, ¿no? Sobre todo cuando se van haciendo más mayores, porque vale, sumar y restar, pues igual cualquiera lo puede enseñar, ¿no? Pero conforme se van haciendo más mayores, entonces, claro, sale ese miedo, ¿no? ¿Cómo voy a partir de, yo qué sé, de los 10 de los 12 años, a seguir yo enseñándole a mi hijo? Hay mil posibilidades. Está la posibilidad de aprender tú a la vez que te aprende tu hijo. Igual que cuando tenemos bebés, de repente tenemos que aprender a hacer comida para bebés, ¿no? Y hacer cómo vayamos a alimentar a nuestro bebé. O si de repente un hijo nuestro es celíaco, pues tendremos que aprender de recetas para que esté a salvo. Pues esto es igual, si tú decides educar en casa, pues, pues igual te toca aprender a enseñar. Y, por ejemplo, cosas más difíciles de matemáticas, pues tendrás que ir aprendiéndola con los niños. También está la posibilidad de apuntar a los niños a una escuela online, que esas asignaturas se los de un profesor, o de contratar a un profesor particular para determinadas materias. Tener un profesor particular que venga una vez a la semana o dos veces a la semana a darle matemáticas y que el resto del tiempo y a corregirle lo que ha hecho, ¿no? Y que, pues eso, es hacer más seguimiento de matemáticas y lengua, ¿no? Ujú, Eh, hay mil opciones. Y hay mil posibilidades, hay programas online de matemáticas que hay explicaciones y luego ejercicios y exámenes. Hay vídeos de YouTube en los que se explican cosas que a lo mejor te cuesta más entender y entonces tú encuentras un vídeo que se explica y hay eso, profesores online, profesores presenciales. Si no queremos hacer nosotros lo de aprenderlo, pero hay muchas familias que aprenden a la vez que aprenden sus hijos y ya está, ujú. lo tienes que aprender solamente con el mayor, cuando llega el segundo ya lo sabes. Y cuando llega el quinto, pues Cuando nada, llegas al quinto ya, vamos, te ya le sabes enseñan los todo. mayores. Claro, ya lo enseñan los mayores ya. Entonces, eso, pero sí, hay una parte, es como la socialización, hay una parte en la que evidentemente tenemos que responsabilizarnos de eso. Tendremos que ver cómo vamos a enseñar a nuestro hijo determinadas cosas, si queremos enseñárselas y no vamos a hacer unschooling. Tendremos que ver cómo enseñárselas, igual que tendremos que ver cómo cubrir sus necesidades sociales, por ejemplo, o otras necesidades que de manera normalizada se dan en el colegio porque viene en el pack del colegio y que cuando sacamos a nuestros hijos del colegio, pues tenemos que preocuparnos de que eso esté cubierto. Claro. Mm, sí, si me dejas añadir, una cosa que hacíamos nosotros es que hacíamos bastantes cosas en grupo. O sea, sí que teníamos algunos profesores particulares, pero era un grupito de niños que Claro. hacían todos homeschooling y teníamos una profe de mates, teníamos una de lengua. Y luego también hacíamos, yo qué sé, se hacen muchas salidas y a veces son con algún profesor o con algún experto de temas de biología, por ejemplo, y se hacían salidas en grupo. También teníamos un grupo online que era de temas de historia, de culturas del mundo, y este era online, porque entonces había gente de muchos sitios, ¿no? Niños que se conectaban de muchos sitios. O sea, es que al menos cuando nosotros lo hacíamos, era una combinación, ¿no? Entre hacer Claro. cosas online, cosas en grupo presenciales, cosas que hacía conmigo, cosas, sí, Claro, sí. cada uno hay mil maneras y además va surgiendo también, depende del niño, de la familia, de tu entorno, de todo, y se va configurando cada uno como queremos, porque al final es eso. O sea, hacer homeschooling simplemente significa que nuestros hijos no van al colegio. No significa nada más. Entonces, a partir de ahí, en realidad las opciones son infinitas de combinación, de hacer más, de hacer menos, de dar sí, de dar no. Mm, mm. Bueno, y otra duda que suele surgir es saber cómo se organiza la gente, cómo es el día a día de una familia homeschooler, cuántas horas se debe estudiar, ¿no? Es en plan, nos Mm. levantamos a las 8 de la mañana porque a las 9 todo el mundo tiene que estar en la mesa ya con las libretas abiertas. ¿Quién controla esto, no? Puedes ¿Cuántas intentar, horas estudian? puedes intentar hacer eso, pero no, no suele funcionar. Porque hay que tener claro que la casa es la casa y no es el colegio. Y no vamos a aprender de la misma manera que el colegio. Pero fuera de eso, cada familia se organiza de nuevo, cada familia hace lo que quiere. Habrá quien tenga un horario más fijo, habrá quien no, habrá quien tenga que compaginarlo con que los padres trabajan y entonces los niños están ahí, pero están los padres trabajando y entonces los niños son autónomos y habrá quien esté pendiente de los niños. Hay quien lee en voz alta y hay quien no.
Entonces, los horarios igual, cada uno, pues hay quien se despierta cuando quiere y hay quien se despierta y hace sus tareas. Y no hay nada, cada uno puede hacer lo que quiera, de nuevo. Y que se pueden hacer muchas cosas fuera de Se pueden casa, hacer muchas excursiones, cosas salir, fuera de casa. naturaleza. Y no hace falta hacerlo por la mañana. Se puede ir a. Si tú por la mañana has descansado y has hecho otra cosa, por la tarde te puedes ir al museo. Y puedes quedar con amigos y puedes. Sí, Sí, y cada día es diferente. sí, sí, esto que Simplemente has dicho de la mañana es no, el tema de de qué qué hacer por la pasa mañana. si nos ve la gente por la calle con los niños por la mañana. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, si sospechas que tus vecinos, por ejemplo, te podrían denunciar, pues si no quieres que te denuncien, tienes que ser un poco cauto. Siempre con un equilibrio, ¿no? Pero teniendo claro que si tú todos los días a las 10 de la mañana vas al Mercadona con tus 5 hijos, llamas muchísimo la atención. Entonces, bueno, llamas la atención yendo con tus 5 hijos al Mercadona en cualquier momento de la semana, también te digo. Pero bueno, a las 10 de la mañana un martes, todos los martes más todavía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la mayoría de las familias que educan en casa son discretas en los horarios en los que hay colegio, en parte para que no te, porque también incomoda que el llamar la atención tanto, ¿no? Y que siempre, ay, pero ¿qué pasa? ¿Y qué cole? Y no sé cuánto. Y simplemente por evitar esas preguntas, pues mira, estamos bien en casa y ya, o quedamos, pero vamos a un sitio que está apartado, que no nos estemos, no vamos al centro del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, las mañanas discretas. Sí, sí. Luego hay un argumento muy común en contra de la educación en casa, dicen, no es que los niños tienen que ir a la escuela para hacer amigos y aprender habilidades sociales, ¿no? El pelearse, el saber compartir, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se socializan los niños que hacen homeschooling? Bueno, como decía antes, dentro de las necesidades de nuestros hijos está el estar con más niños y tenemos que ser responsables con esa necesidad. También es verdad que un niño de 6 años no necesita estar 20 horas a la semana con otros niños que no sean de su familia. Pero puede ser que un niño de 14 tenga más necesidad de estar con niños ya está despegado de sus padres. Pero al final eso entra dentro de las responsabilidades que tenemos y de las necesidades que necesitamos cubrir y cada familia lo hará como quiera. De nuevo, pues hay actividades extraescolares, hay grupos de homeschoolers, hay actividades tipo scouts o campamentos en los que también se socializa yendo al mercado y hablando con la gente y comprando manzanas, se socializa, ¿no? Entonces, sí, es una necesidad que hay que cubrir, pero cada familia lo hará hay muchas maneras también para hacerlo. Y A mí también me pasa, eso, sí. que no dar por hecho que un niño de 6 años tiene que estar 20 horas al día, o 20 horas a la semana o 25 horas a la semana jugando, socializando, compartiendo y gestionando conflictos, ¿no? Pues sí, tienen que aprender, ir aprendiendo a hacerlo y la frustración y los conflictos y compartir y todo, sí, pero no tanto, o sea, no es una necesidad de los niños, es una necesidad de los padres Mm. y del sistema económico. También es verdad que cuando se hace homeschooling los niños interactúan más con edades diferentes, ¿no? Los pequeños con los Sí. mayores, tal, y también hablan más con los adultos, con los padres de otros niños. Se nota, los niños que han hecho homeschooling se nota, son de otra manera, ¿no? Sí. Son, bueno, Sí, hablan más con adultos y cuidan más de los pequeños y se relacionan también con niños más grandes y ahí aprenden. Entonces, yo lo que sí que he notado mucho es que cuando mis padres se llevan a mis hijos por ahí, por ejemplo, vienen diciendo con amigos suyos, ay, todo el mundo me ha dicho que qué bien los niños, qué tal. Y yo, claro, porque los niños llegan, ven a un adulto y le hablan normal. Que a lo mejor hay niños que están solamente relacionándose con niños de su edad y que no es así. O, por ejemplo, ya no tanto en edad escolar de 6 años, pero niños de 3 años o de 2 años que están rodeados de niños de 3 años o de 2 años, mm, ¿cómo aprenden a hablar? No aprenden a hablar. O sea, aprende a hablar más un niño rodeado de niños de 5 6 7 años que un niño que está rodeado de un niño de 2 años rodeado de niño de 2 años, porque no hablan, están todos igual. Y hay un adulto. Entonces, en realidad esos niños van a aprender más y van a socializar más
porque están con niños que hablan y ya les enseñan a hablar, que es lo normal en la naturaleza. Un gatito aprende a jugar con gatetes, ¿no? O sea, no, si tú dejas a un montón de gatitos bebés, 20, 30 gatitos bebés con una gata que los cuida, no aprenden lo que tienen que aprender, van aprendiendo en la manada y en el tal y en conjunto. Sí. Es que la verdad es que lo tenemos muy normalizado, pero no es lo normal, no es lo natural, ¿no? En una clase con 20, 25 niños, todos de la misma edad, escuchando a un adulto. Y que eso de la socialización se dará igual a la hora del recreo o en un momento que hacéis un trabajo en grupo, pero muchas veces estamos todos escuchando a la profesora y ya está, ¿no? O sea, no Sí, es muy natural, aunque lo no. hayamos normalizado, ¿eh? Y que Claro, veamos lo de más raro. lo hemos normalizado porque es lo que hay, pero no es lo natural. Y también hay otra cosa, y es que va con esto, ¿no? Como que lo hemos normalizado porque es lo que hay. La educación en casa tiene sus pros y sus contras. Y el colegio tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pasa? Que damos en la sociedad los contras del colegio, pues no hay más remedio, pues es lo que hay. O sea, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que los niños estén, que un niño de 6 años esté sentado 4 horas al día no es bueno para su estructura ósea. O sea, es mejor que ese niño esté moviéndose o que se pueda levantar con más libertad. Mm, A nada que te pares a pensar, eso, bueno, pues tiene sentido que un niño de 6 años tendría que moverse más. Pero claro, el colegio funciona así y los niños de 6 años están sentados 4 horas, 4 horas al día, como poco. eh, y es lo que hay y eso es un perjuicio que se da por hecho. Sin embargo, los perjuicios de la escuela de la educación en casa, que también los hay, pues parece que son inaceptables. Cuando ya. en realidad no tienen por qué ser mayores que los que hay en el colegio. Lo que pasa es que los del colegio están generalizados y todos estamos tarados de la misma manera, ¿no? Sí, bueno, es Que lo que hay, es así, ¿no? es lo que hay, es así y todos estamos igual. Entonces, pues no llama la atención. Sin embargo, que un niño, no sé, un perjuicio de la educación en casa. Pues que un niño tenga menos amigos que lo que le gustaría con 12 años. Pues sí, es un perjuicio que puede tener un niño que se educa en casa. Es, está ahí, no lo niego. Pero ¿es eso más importante que el hecho de que, por ejemplo, el instituto empiece a las 8 de la mañana cuando está demostrado que el cerebro de los adolescentes empieza a funcionar a las 10 de la mañana? Y que meterlos a las 8 de la mañana en clase es malísimo para su cerebro. Sí, este perjuicio existe, pero este perjuicio también existe. Y Mm, al final hay que poner una balanza. mm, Entonces eso es algo que pasa mucho. Y también al final, pues eso, que cada opción tiene sus pros y sus contras. Y depende mucho de la familia, de cada niño, de cada momento, que esos pros o esos contras pesen más o pesen menos. mm, Pues es verdad que a lo mejor un niño en el colegio hay determinadas situaciones en las que puede aprender más que en casa, mm, pero hay otros perjuicios que también están y que se dan por hecho. Entonces, mm. es un temazo Sí, sí, también, es un sí, melonazo sí. eso. Bueno, déjame decirte, porque seguro que habrá comentarios de esto, que hay escuelas donde algunos de estos perjuicios no están, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablo de la escuela Montessori, que es la que conozco, ¿no? Pues sí, los niños van en grupos de 3 cursos juntos, o sea, van los de primero, segundo y Claro, tercero van juntos, con lo cual se mezclan edades, aprenden unos de otros, se ayudan, los mayores ayudan a los más pequeños y se mueven además, porque no tienen un sitio asignado. O sea, las clases no claro, están hechas de manera con un pupitre todos mirando a la pizarra, sino que hay unas mesas y hay unos materiales. Los niños cogen los materiales, se los llevan a la mesa, a veces individualmente, a veces en grupo. O sea, quiero decirte, pero claro, no todo el mundo puede llevar a los niños a una escuela Montessori privada, efectivamente. privada, no concertada, que la gente Claro, confunde concertado con privado, privada. claro. Esa es la cosa, que hay, Claro. hay en realidad, es verdad que hay muchas escuelas que funcionan diferente, pero a veces o no están disponibles económicamente o geográficamente para una familia. Yo si tuviese que llevar a mis hijos a ese colegio, tendría que pagar al colegio 5.000 euros todos los meses.
Sí, sí, Igual sí, sí. podría hacerlo si fuese súper importante para mí, pero también puedo Pero a educarlos en ver, casa. que no es comparable. O sea, no es en plan, Claro, pues si no puedes llevar a los niños a un colegio Montessori, haz homeschooling. O sea, es que son dos cosas diferentes. No es, claro, es muy diferente. no es eso Y lo que quiero además que lo decir, que yo ¿eh? digo es como que la escuela normal tiene unos perjuicios. Lo que pasa es que los damos por hecho y los damos porque no hay más remedio. Pues los niños empiezan a las 8 de la mañana en el instituto porque no queremos darles de comer y queremos que aprendan muchas cosas. Entonces, de 8 a 3 está bien, pero claro, si lo pusiésemos a las 10 ya tendríamos que dar de comer a un montón de adolescentes, que eso es una ruina. Entonces, como no les voy a dar de comer, pues lo tengo que poner a las 8, pero es que eso es malísimo para su cerebro. Y encima su sentimiento de valía. Porque qué vago soy, que no consigo levantarme. Y su padre diciendo todos los días lo vago que es porque no consigue levantarse. Pero es que su cerebro no funciona así. Su cerebro se activa más tarde que el de un niño de 6 años. Y eso es un perjuicio muy grande. También hay otros perjuicios. Sí, sí. Entonces, al final, es eso. La educación en casa no es perfecta, igual que la escolarización obligatoria no es perfecta. Y tampoco es el demonio la escolarización. Simplemente tiene unos pros y unos contras, cada opción, que dependerá de qué valoremos en cada momento y qué necesidades tengamos en cada momento, la familia, el niño, el entorno, que será mejor una opción o la otra. Y eso es lo que nos gustaría, es que simplemente fuese así, se pueda valer esta opción porque es una opción más que Mm. funciona, que no es que sea, no estamos inventando aquí la rueda, que es una cosa que funciona, que hay miles de estudios, de pruebas, de que en todos los países en los que funciona no hay ningún polémica. Te puede gustar más o menos, igual que te puede gustar una escuela religiosa o una escuela Montessori porque a ti te guste o no te guste, pero no hay debate de funciona o no funciona. Funciona. Porque Mm. está, porque existe desde hace mucho tiempo y funciona. Hay pruebas de sobra de que funciona y de que los niños no tienen ninguna carencia, no tienen por qué tener ninguna carencia. No hay Mm. ninguna carencia que sea inevitable, ¿no? Por educar en casa a los niños. Sí, es algo que funciona y que existe. Ujú. Sí, sí. Y oye, ¿hay alguna edad máxima a la que se puede hacer homeschooling? O sea, eh, porque yo entiendo, eso, el plantearse, mira, pues es que ahora ya le tocaría entrar en el instituto, ahora es a los 12 años, cuando yo lo hice entrábamos con 14, bueno, con 13 yo, porque soy del final de año, pero eso, es decir, pues yo qué sé, pues a los 14 años que vaya ya porque, o porque necesita estar con otros niños o porque ya no me veo acompañándole o enseñándole con esta edad Claro, para el nivel. eso, mm, sí. sí, eso dependerá del niño y dependerá del padre que se encarga de la educación del niño, que igual dice, mira, yo no quiero enseñar esto yo no te lo quiero estar enseñando porque no lo sé hacer y porque no puedo con esto. O porque dependerá del niño, pero no hay una edad máxima, ni una edad mínima, ni nada. Hay gente que educa, que los niños, vamos, educa en casa a los niños porque llega un momento en el que ya no son niños, son adultos que se educan ellos solos. ¿No? Tú puedes hacer educación vamos, no llevar al niño al colegio, con 16 años se saca la ESO, con 20 se saca el bachillerato y entra en la UNED, que es educación a distancia y sigue educándose en casa o a distancia. O puede, cuando él decida, entrar a estudiar algo o hacer un módulo o crear una empresa, no sé, lo que sea. Ujú, ujú, Pero no hay edad mínima, ni edad máxima, quiero decir. No es como, no, es que llega un momento en el que ya tienes que meter al niño en el colegio sí o sí. No, cada uno hace lo que quiere. ujú. Sí, sí. Bueno, una cosa que no te he preguntado y quiero decirla antes de terminar es eh, si para hacer la desescolarización hay que hacerlo, yo qué sé, pues a final de curso lo decidimos, ¿no? Porque como has dicho, como bien has dicho, hay gente que lo hace porque han tenido un problema en la escuela, eso, de bullying o de que no se lleva bien con este profesor o lo que sea, ¿no? Entonces, no quiere decir que tengan que esperarse a que termine el curso para hacerlo. Si hay un problema, hay un problema y lo hay ahora, ¿no? Lo pueden Sí, hacer sí. cuando quieran. Igual que tú puedes cambiar a tu hijo de colegio y mitad de curso, tú puedes sacar al niño del colegio y mitad de curso. Puede ser más fácil o menos fácil, llamar más la atención o menos la atención, y habrá que ver realmente, es lo que decía antes, individualmente en ese caso, cuál sería la mejor opción, pero no es como que haya que esperar o no haya que esperar, dependerá del caso. Ujú, Y en cualquier caso, también puedes hacer lo que te dé la gana. Que pueda ser más fácil si esperas o si no esperas, sí, pero al final cada uno hace lo que quiere. Aquí
respuesta a todas las preguntas, cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno hace lo que le Eso da la va, gana y dependerá del caso, ¿no? dependerá Como del caso. decía. De eso va, eso puede ser la respuesta a todas las preguntas, cada uno hacemos lo que nos da la gana porque eso es Sí. nuestra cosa. Bueno, sí, sí, pero a ver, eso, que hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? No es aquello, Sí, venga, haz lo que te dé la gana, ¿no? Para eso estás, sí, ¿no? Para decir, oye, yo claro. sobre todo lo que quería con esta entrevista es dar esta información general, quitar el miedo a la gente, ¿no? Tanto en la parte legal como en qué hacemos en el día a día, ¿no? Cómo educamos al niño en casa. Y eso, que conocieran pues a una madre que lo está haciendo y que además, pues que eso, eres especialista eres abogada, vamos, en la legalidad, ¿no? Y, y espero que con la entrevista logremos eso, quitar el miedo y que lo vean algo más factible, no como ese monstruo desconocido de qué va a pasar, cómo se hace, no conozco a nadie que lo haga, ¿no? Pues Claro, esa era un sí. poco la Al idea, final ¿no? luego también es una cosa muy importante y es que tú decides dejar, o sea, tú decides no participar en el sistema educativo y luego todo se va recolocando, porque al principio tenemos una mente como muy de lengua matemática, ¿no? Como muy estructurada y luego ya dependiendo de cómo sean tus hijos, tú vas a ir viendo que en realidad las opciones son infinitas. Entonces no hace falta tenerlo todo. Además, de nuevo, puedes hacer lo que quieras. No tienes que tener ya decidido lo que vas a hacer en los próximos 5 años. Igual Mm, ahora funciona una cosa y dentro de 3 años funciona otra y dentro de 5 decides escolarizar. Está bien, es válido, totalmente. Entonces no hace falta tener ahora todo clarísimo de cómo lo voy a hacer. Va a ir colocándose. ujú. Sí. También, mira, me gustaría que dijeras una cosa que te escuché en un vídeo un día, que las familias que hacéis homeschooling no estáis juzgando a las familias que llevan a los niños a la escuela, como, ah, mira, estás haciéndolo mal, ¿no? Como si lo vuestro fuera lo ideal, lo perfecto, Claro. ¿no? Explica esto, por favor, me gustó mucho ese Sí, vídeo. claro, es que hay veces que cuando decimos que educamos en casa, la persona que tenemos delante lo que hace es justificarse, diciendo, ah, pues en el colegio de mi hijo hacen tal, mi colegio de mi hijo es maravilloso porque en el colegio de mi hijo, o mi hijo está encantado en el colegio y le gusta mucho el colegio. Perfecto, muy bien, maravilloso. Que el hecho de que yo tome una decisión no significa que automáticamente esté juzgando la tuya. Puede que la juzgue y habrá quien juzgue y habrá quien le parezca fatal que los padres lleven a sus hijos al colegio. Lo habrá porque hay de todo en este mundo. Pero la mayoría, además, las familias que educamos en casa sabemos que es difícil y que habrá quien lo pueda hacer y quien no. Habrá quien pueda asumir esta responsabilidad y habrá quien no. Y creo que cuanto más, que esto pasa con todo, pero bueno, yo creo que cuanto más experiencia y más años llevas haciéndolo, menos juzgas a los que lo hacen diferente, porque más consciente eres de las dificultades que tiene. Entonces, bueno, pues educar a tus hijos en casa es una responsabilidad muy grande. Entiendo que otras familias no la hagan. Que a mí me compensa o me compensa por ahora o me compensa con mi hijo pequeño, pero con el mayor igual ya no. Pues ya está, pero es más, al final es una opción educativa más. Entonces, igual que si alguien te dice que lleva a su hijo al colegio de curas de enfrente, no vas a empezar a decir, oye, pues mi colegio, hijo en el colegio público laico está encantado porque no sé qué, porque no sé cuánto. Vale, si yo no, yo por llevar a mi hijo a un colegio de curas no estoy diciendo que tu hijo esté mal en un colegio público, ¿no? Sí, sí. Entonces, es eso, que simplemente hacemos lo que creemos que es mejor para nuestros hijos y nosotros en este momento. Ujú. Muy bien, Violeta. No sé si hay alguna cosa que te hayas dejado o que no te haya preguntado que quisieras aclarar. No, creo que lo hemos tocado todo. Vale, bueno, pues a ver, me dijiste que tienes una clase gratuita como para ampliar más sobre este tema, ¿verdad? Sí, de Eh, información como más directa del tema de la legalidad, que es lo primero que tenemos que tener claro las familias cuando decidimos educar en casa, porque es importante hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, yo tengo una clase en la que explico los principios y lo que tenemos que tener claro, nada más empezar, eh, para las familias que educan en casa, que no haya errores al principio. bueno, muy bien, dejaremos el enlace debajo en la descripción, como siempre. Yo las vías de contacto, lo que hablamos, tal, siempre pongo los enlaces debajo en la descripción del episodio, en todas las plataformas. Dinos dónde te pueden encontrar. ¿Tienes Instagram?
Dinos tus... Sí, Eso. mi Instagram es violeta_homeschool y ahí ya voy poniendo información de temas que nos importan a nosotros. Y mi web que es violetacuesta.com. Muy bien. Muy bien, Violeta, pues creo que nos ha quedado súper completa la entrevista. Creo que te he preguntado todo lo que suelen preguntarme las familias que saben que yo lo hice y que yo, pues claro, que a veces no tengo más argumentos que, mira, yo lo hice así, ¿no? Pero Claro, exacto. evidentemente hay muchas formas de hacerlo, tanto a nivel práctico como eso, ¿no? Cosas que pueden pasar cuando desescolarizas, ¿no? Y vale más que vayan con una persona que es experta, que eres abogada y que les ayudes Claro. si necesitan consejo y si se lo están planteando en serio. Sobre todo que vean que se puede hacer, porque a mí me da mucha rabia cuando veo eso, como gente enfadada, ¿no? Están haciendo esto en la escuela, hay que sacar a los niños y siempre hay el comentario, es ilegal en España, fin de la conversación, ¿sabes? Si lo haces te van a quitar a tus hijos. Lo veo Ya. eso yo en Instagram en Sí, comentarios, sí, digo, sí. madre mía, por favor, digo, más información, porque Claro. Sí, yo agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio para hablar de esta opción, porque es como cualquier sitio en el que se pueda hablar y desmitificar un poco lo que es la educación en casa, bajarlo a tierra y ayudar a entenderlo y que la gente pueda entender un poco lo que es. Para mí es un regalo, la verdad, poder venir a cualquier sitio a hablar de esto y a decir, oye, que esto existe. Está, te guste, no te guste, perfecto, pero que sepas que esto existe y que no es un unicornio verde, es una cosa mucho más sencilla. Entonces, bueno, gracias por darme este espacio. bueno, muchas gracias a ti, Violeta. Estamos en contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo Hasta muy pronto. fuerte.